Hola, me llamo Miguel y estoy con la Iglesia Bautista Bethlehem en Ciudad Cuauhtémoc. Quisiera compartir algo hoy acerca de tener paz con Dios. Hoy en día vemos que hay mucho temor con la situación del COVID en todo el mundo. Estamos quedando en casa o estamos andando con máscaras. Muchos no están trabajando. Es una situación muy difícil. Pero es una situación en que no tenemos paz en el mundo. Pero hay otra situación que Dios quiere que tengamos paz con Él. Hay una situación en que no tenemos paz con Dios espiritualmente. Y es porque somos pecadores. La Biblia dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Yo soy pecador, usted es pecador, todos somos pecadores. Dice en Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una persona buena en el mundo según lo que Dios clasifique como bueno. Entonces todos somos pecadores. Yo sé que algunos quieren negar que son pecadores, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. En Romanos 1 dice que la gente se da cuenta que existe Dios, pero lo quieren negar y negar y negar, y llega el momento en que Dios los entrega a una mente reprobada que no puede ya discernir entre el bien y el mal. Es un peligro que corre la gente que rechazan a Dios. Pero Dios quiere que tengamos paz con Él. Y vemos aquí en la palabra de Dios, como somos pecadores, hay un pago por el pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un pago por el pecado. Es la muerte. Vamos a morir físicamente. Quizá usted tenga temor que va a morir del COVID. Es muy ligera la posibilidad que va usted a morir del COVID. No es imposible, pero es muy ligera. Pero es muy probable que usted va a morir algún día, si Cristo no viene antes. Este es otro tema y no tenemos tiempo de meternos en ese tema ahora, pero como todos hemos pecado, la paga del pecado es la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Ya somos muertos espirituales antes de morir físicamente, antes de conocer a Cristo. Y entonces la Biblia habla, yo entiendo del griego dos palabras acerca de la vida. Uno es bios, de donde viene nuestra palabra biología. Yo tengo bios, usted tiene bios, los animales tienen bios, las plantas tienen bios, los bichos tienen bios. Es biología, es vida física. Pero la vida eterna en griego es otra palabra, es zoe. Solo las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, que han decidido arrepentirse de sus pecados y seguirlo a Él, tienen zoe. O sea, si usted ve toda la gente caminando por las calles, todos caminando tienen bios, pero solo los que han recibido a Cristo en su corazón y han arrepentido de sus pecados tienen zoe. Zoe es vida eterna. Empieza el momento que uno recibe a Cristo y dura para la eternidad. Y entonces Dios quiere darnos la vida eterna, quiere darnos el zoe, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo puedes evitar la muerte? Físicamente no lo podemos evitar. Espiritualmente sí lo podemos evitar. Podemos recibir la vida eterna. Y esto nos dará, digamos, el boleto de entrar en el cielo. Pero no es algo que podemos comprar. No es algo que podemos merecer. No es algo que podemos ganar. Lo podemos recibir, pero no lo podemos conseguir de otra manera. Es un regalo de Dios. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva es regalo. Quiere regalarnos la vida eterna. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió, derramó su sangre en la cruz. Dice en Juan 3:16, un versículo muy conocido por mucha gente en el mundo. Dice, porque amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Zoe. Dios quiere darnos vida eterna. Zoe. Cristo murió en la cruz.
Entonces, en la cruz vemos dos cosas. Vemos el gran amor de Dios para los hombres y vemos la gran justicia de Dios en contra de los pecadores. ¿Cómo, Miguel? Bueno, mucha gente quiere decir, Dios es amor. No habla de otra cosa. Dios es amor, nos va a perdonar todos. Pues sí, Dios es amor y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Eso demuestra el gran amor de Dios para nosotros. Pero ¿por qué envió a su Hijo si podía nada más perdonarnos? Porque Dios es justo y demanda un pago por el pecado. Entonces Dios no puede solo perdonar el pecado y decir, ya, estás libre, no me importa que pecaste. No, Dios es justo y por su justicia demanda pago por el pecado. Entonces, Dios sabía que yo no podía pagar por mi pecado. He pecado demasiado para que yo lo pague. Pero Dios sabía que podía pagar por nuestro pecado Él mismo. Entonces Dios envió a Cristo Jesús, que nunca pecó, a morir en la cruz en mi lugar, en su lugar. Y Cristo podía pagar por nuestros pecados porque Cristo nunca pecó. Y por no haber pecado, podía pagar por nuestros pecados con su muerte, derramando su sangre. Y si lo aceptamos, Dios lo recibe como un perdón para nosotros. Pero si lo negamos, entonces, como Dios es justo, todavía demanda un pago por el pecado. Y si no acepto que Cristo pagó por mi pecado, ¿sabe quién va a pagar por mi pecado? ¿Dios lo va a pagar de otra manera? No. Dio a su Hijo unigénito, ¿qué más puede hacer? Si yo no acepto que Cristo pagó por mi pecado, yo voy a pagar por mi propio pecado, porque Dios demanda pago por el pecado. ¿Y qué voy a pagar? Una eternidad separado de Dios en la tormenta. Es el pago del pecado, es la muerte, pero es estar separado de Dios para la eternidad. He escuchado personas decir, bueno, yo prefiero irme al infierno, estar con mis amigos. Bueno, si vayas al infierno no vas a estar con sus amigos. Habla de una oscuridad, de tormenta, que está separado de todo. Es un aislamiento completo. Es como estar en la celda sola. No es estar en una pachanga con sus amigos. No, el infierno no es así. Pero Dios no quiere que vayamos allá. En 2 de Pedro 3:9 nos dice esto, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios quiere que todos lleguen a Él. Dios nos está invitando. Quiere que pasemos la eternidad con Él. No quiere que estemos en el infierno. Pero Dios no fuerza a nadie a estar con Él. Entonces, si negamos o rechazamos el gran amor de Dios en enviar su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, no hay otra opción para nosotros sino ser separado de Dios para la eternidad. Entonces yo le quiero preguntar, si usted muriera hoy en la noche, ¿dónde iría? Es una cosa para contemplar. Si usted muriera hoy en la noche, ¿dónde iría? Dios no quiere que perezca. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizá usted piensa, no, pero hay muchos caminos al cielo. Los musulmanes tienen su libro, los que siguen a Buda, Nueva Era, hay muchos caminos al cielo. Los cristianos tienen su camino, los judíos tienen su camino, pero no es lo que dijo Cristo. Cristo dijo en Juan 14:6, lo pueden buscar si tienen una Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12, permíteme buscar rápido aquí para leerlo. En Hechos 4:12 dice algo parecido, que dice, hablando de Cristo Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Jesús, hablando de Jesús otra vez. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo al cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También en primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, hay un solo camino, hay un solo senda a Dios y es Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere darle Zoe, que es la vida eterna. Quizá dices, pero yo no puedo acercarme a Dios porque yo soy tan mal que yo creo que tengo que arreglar mi vida primero y cuando tengo mi vida arreglada ya me acerco a Dios. Pero Dios no espera que arregles tu vida. Dice en Romanos 5:8, dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, otra vez, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces Dios no espera que arregles tu vida para acercarse a Él, porque Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Y entonces Dios nos invita a acercarnos a Él. Dios nos invita a tener vida nueva, vida eterna con Él. La Biblia dice que cuando uno invita a Cristo a venir a su vida, dice que el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de la persona y lo hace nueva criatura. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos hace nueva criatura y ya somos hechas nuevas. Yo me acuerdo cuando yo era un poquito necio, porque pasaba como 8 meses o más leyendo la Biblia, tratando de entender antes de entenderlo y recibir a Cristo, pero me acuerdo una noche, yo estuve en la iglesia católica en ese tiempo, que me fui a la confesión y hablé con un sacerdote y le comenté que había empezado a leer la Biblia en Génesis y no lo entendí y no me gustó como vi a Dios. Y me dio un buen consejo el sacerdote, me dijo, mejor empiezas en el Nuevo Testamento, lees primero el Nuevo y después regresas y lees el Antiguo. Y era buen consejo que me dio un sacerdote. Ya no estoy en la iglesia católica, porque vi muchas cosas en la Biblia que me hizo salir de la iglesia católica, pero ese sacerdote me dio un buen consejo. Entonces yo le invito también a leer el Nuevo Testamento y un buen lugar para empezar es el Evangelio de Juan para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Cristo dijo en Juan, otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un camino al cielo, Cristo Jesús, no hay otro. Algunos quieren decir que Cristo era un buen hombre, era un buen profeta, pero no era Dios. Pero no pueden decir eso porque Cristo sí había dicho que era Dios. Entonces, Él dice que es el único camino para llegar a Dios también. Entonces, ¿cómo tenemos esta prueba? Por su resurrección. Y hay muchas pruebas de esto y muchas cosas en la historia que hablan de eso, pero no, es otro tema también y no tenemos tiempo de meternos ahí. Pero Dios quiere darle una nueva vida. Dios quiere que tengas Zoe, vida eterna. Dios quiere también que tengas vida abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El mismo versículo dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es Satanás. Pero yo he venido, Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengas vidas abundantes. Dios quiere que tu vida sea una vida abundante, que tenga paz con Dios. Cuando estamos separados de Dios, no tenemos paz con Dios. ¿Por qué? La Biblia habla del temor de la muerte, que los hombres estamos como toda la vida en temor de la muerte. Pero cuando conocemos a Dios, tenemos paz con Dios y no tenemos este mismo temor de la muerte. Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió un tercer parte del Nuevo Testamento, dijo que para él, para vivir era Cristo y para morir era ganancia. Entonces, y él dijo,
Me gustaría salir, morir y estar con Cristo, pero por ustedes, o sea, la gente que él estaba enseñando, prefiero quedarme aquí para animarles a ustedes. Pero yo personalmente prefiero irme y estar con Cristo, dijo Pablo. Y entonces, como cristianos, yo creo a veces no pensamos así, pero realmente la Biblia nos enseña que para el cristiano la muerte es ganancia, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia, estar ausente del cuerpo físico, es estar en la presencia de Dios para el creyente. Para la persona que rechaza a Dios, ya es otra situación. No es ganancia la muerte. Es algo muy feo. Pero vemos que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Quiere que seamos reconciliados con Él. ¿Cómo puedo estar yo reconciliado con Dios? Dice en 1 de Juan 1:9, que es un poquito antes del fin de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, que es el último libro en la Biblia. En Juan 1:9, y quiero leerlo aquí de mi Biblia, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo confieso mis pecados a Dios, Él es fiel y justo para hacer dos cosas. Uno, perdonar mis pecados, y dos, limpiarme de toda maldad. Yo era un poquito necio, como dije, pasé mucho tiempo leyendo la Biblia, clamando a Dios, Dios, si existe, muéstrame. Si esta es tu palabra, muéstrame. Entonces pasaba como 8 meses o más leyendo y pensando y orando. Y llegó el momento en que ya entendí y clamé a Dios. Y dije, Dios, perdóname, yo sé que soy pecador. Ya entiendo que Cristo murió por mis pecados y pagó mi deuda, que ya no tengo que pagar yo, ya no puedo, yo sé que no puedo pagar yo para entrar en el cielo, pero Cristo ya pagó. Quiero esta vida eterna. Perdóname, invito a Cristo a venir a mi vida y quiero ser tu hijo y seguirte. Y cuando oré esto, el Espíritu Santo entró en mí, me tocó muy fuertemente. Algunas personas se sienten algo muy fuerte y otros no. Me tocó muy fuerte y ya desde el momento me hizo nueva criatura. Sí tenía mis caídas, ¿no? Pero sí ya era nueva criatura, ya vi las cosas diferentes, ya tuve otro punto de vista. Uno empieza a ver las cosas como Dios ve las cosas, porque Dios anda con nosotros, mora con nosotros. Me hizo nueva criatura, como dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiero invitarte a tener paz con Dios. Dios te ofrece vida eterna hoy. Dios te ofrece su paz. La Biblia dice que Cristo dice, yo les doy mi paz, es una paz que el mundo no entiende. En medio del COVID y toda la situación que nos rodea, podemos tener dentro de nosotros la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No dice que no vamos a tener problemas en la vida, pero Dios estará con nosotros y tendremos su paz. Me gustaría orar con usted en este momento. Puede acompañarme si le gustaría seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por enviar a Cristo. Yo sé que murió por mis pecados. Yo sé que soy pecador. Perdóname, Dios, por mis pecados. Quiero recibir el perdón que viene por medio de Cristo Jesús. Gracias, Cristo, por morir en la cruz por mí. Gracias, Dios, en este momento quiero invitar a Cristo a ser mi Salvador, mi Señor. Y recibo el Espíritu Santo en este momento. Y ayúdame a seguirte de hoy en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oró esta oración, te felicito, ya es hijo o hija de Dios. Y el Espíritu Santo vino a morar con usted. Y quiero animarle a buscar una iglesia donde comparten la Biblia en verdad. Búscanos en la Iglesia Bautista Bethlehem en Ciudad Cuauhtémoc, ahí pegado a Chiconautla, o en otra iglesia acerca de donde usted esté. Y quiero invitarte también a leer el Nuevo Testamento. Un buen lugar para empezar es el Evangelio de Juan.
Y si no tiene una Biblia, búscanos ahí en la Iglesia Bautista Bethlehem y le podemos proporcionar un Nuevo Testamento o un Evangelio de Juan o una Biblia, lo que sea disponible. Entonces, Dios les bendiga y Dios les cuida. Siguen buscando a Dios y les va a bendecir.